De hoy un tema de debate que es si la gente percibe que el tema de la transparencia y la honestidad ha mejorado con los gobiernos del PAN tal y como se prometió hace 12 años. El análisis lo quiero meter al programa para que la gente se meta al foro que hemos abierto a discutir. Lo que yo voy a opinar el día de hoy es un tema personal, quiero decirlo que no es en contra o a favor del PRI o del PAN. Es decir, los gobiernos de Fox y Calderón dejaron a su paso actos también de corrupción y un trabajo limitado en este apartado. Hay denuncias sobre el Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre Comisión Federal de Electricidad, Pemex, Lotería Nacional, CEP. Muchos de ellos fueron motivo de escándalos mediáticos, de los cuales, Pepe, ninguno llegó a un castigo o mucho menos a cambios legales que previnieran que se volviera a repetir. El equipo de Calderón llegó, desgraciadamente, Pepe, a aprender el oficio en vez de enseñar una nueva forma de hacer política. Me refiero a que también aprendieron a robar. Prácticamente en estos 12 años no hubo cambio en la percepción de corrupción, según los estudios que publica Transparencia Internacional, y ni hubo una posición decidida a combatirla. Fox empezó con lo que fue la ley de transparencia del IFAI, pero también es cierto que no ejerció ninguna presión legal o penal en contra de quienes lo hicieron en su gobierno. Algunos ejemplos, pues muy fáciles, Pepe: el PAN y César Nava y su departamento millonario en Polanco, Néstor Moreno y su yate de 1.8 millones de dólares, la Estela de Luz, Lotería Nacional y el robo del siglo. Por cierto, Pepe, lo que sí ha logrado en Guatemala es, por ejemplo, se acaba de aprobar la ley anticorrupción. En un país de 110 millones de habitantes aún no hemos podido autorizarla. Es decir, Guatemala, un país con 16 millones de habitantes, ya tiene una ley anticorrupción. Está trabajando fuertemente en el tema de la honestidad y la transparencia, y en México aún seguimos permitiendo que los sindicatos manden en México, manden a las secretarías de Estado, como es el sindicato de los trabajadores de la educación, y en el caso de Pemex. Esto es imposible, Pepe, porque hace 12 años esa fue la mayor promesa de los gobiernos del PAN. Sí, que iban a sacar a los rateros de Los Pinos y que se iba a acabar la robadera en México. Y de acuerdo con la información que tú tienes, esto sigue igual. Sigue igual, los actos hoy son más publicitados. O sea que el PAN no era lo que iba a ser. No fue lo que la gente esperaba, definitivamente, eso lo castigó en las urnas, pero además Pepe no trabajó en ese apartado. Y la conclusión a la que yo quiero llegar hoy es que el tema de la corrupción no es un tema de los políticos, ni del PAN, ni del PRI, ni del PRD, es de los ciudadanos. Los ciudadanos tenemos que exigir que exista una ley anticorrupción, tenemos que exigir que hagan buenos gobiernos y que lo hagan transparente y honestamente. Muy bien, Salvador, pues buen comentario a propósito de las entrevistas y a propósito de los temas que hemos tratado esta mañana, ¿no? Por eso yo le preguntaba a Toño Martín ese tema, ¿no? Ese rubro de honesto, decente, que es como mucha gente lo ve, ¿no? Así es. Y bueno, ¿cómo andaremos de desesperados que ya ni nos preocupa si va a ser o buen o mal presidente? Con que no robe ya es suficiente, con que no robe, ¿no? Así es. Y yo digo que sí, ya es suficiente, ¿no? Claro. Con que no haga nada, ¿no? Con que no roben. Pues mira, Pepe, ya vimos que una diputada federal del PAN se sumó a la cruzada. Sí. Buscaremos que Toño Martín, que ya habíamos tenido charlas con él, qué bueno que venga al programa, qué bueno que se da a conocer sus ideas, porque necesitamos conocer las ideas de la gente que vive aquí. Por cierto, el próximo jueves voy a tener una llamada con el diputado que fue el que propuso esta ley anticorrupción en Guatemala. ¿Así? Vamos a platicar con él para que le den una cátedra aquí a los de Aguascalientes. Esa es buena, mi chava. Este jueves, entonces. Este jueves aquí vamos a tener una llamada hasta Guatemala al diputado federal que propuso esta ley anticorrupción y que además la votó a favor. Una cruzada por la decencia, una cruzada por la honestidad. Entre a radiouniversal.com.mx, haga clic en el icono de la cruzada y participe. Hay foros, hay debates, proponga candidatos, ideas, planes de gobierno. Es el momento de construir un proceso electoral más inteligente con miras a mejores personas en el poder. Gracias, Salvador Alcalá. Al contrario, gracias a ti. 9:56